Hola, hola a todos. Bienvenidos a Spanish Through Podcast. Soy Sofía y hoy estoy muy contenta porque tenemos un tema súper útil y divertido. Hola Sofía, y hola a todos los oyentes del podcast. Yo soy Mateo, el profesor que siempre necesita café por la mañana. Eso suena muy cierto. Mateo sin café no puede ni hablar español. Exactamente. Mi cerebro empieza a funcionar después del primer sorbo de café. Bueno, hoy vamos a hablar de la rutina diaria, de lo que hacemos cada día desde la mañana hasta la noche. Sí, todos tenemos rutinas diferentes, pero también muchas cosas en común, como levantarnos, desayunar y quejarnos del despertador. Eso es verdad. Yo también odio el sonido del despertador. Sofía, ¿a qué hora te levantas normalmente? Me levanto a las 6:30. Me gusta empezar el día temprano, con calma. A las 6:30. Eso es muy temprano. Yo todavía estoy soñando a esa hora. Claro, por eso siempre llegas tarde al trabajo. No siempre. Solo los lunes, los martes y a veces los miércoles. Eso es casi toda la semana. Mateo, necesitas una alarma más fuerte. Ya tengo 5 alarmas, pero las apago todas sin darme cuenta. Eso ya no es problema de alarmas, es problema de pereza. Tal vez, pero mi cama es tan cómoda que no puedo levantarme rápido. En cambio, yo me levanto, me estiro un poco, abro la ventana y dejo entrar la luz del sol. ¡Qué energía! Yo abro la ventana solo para ver si llueve. Así tengo excusa para quedarme en casa. Eres un caso perdido, Mateo. Después de levantarme, me ducho con agua fría. ¿Agua fría? No, por favor. Eso es tortura a las 6 de la mañana. Despierta rápido. Después preparo mi desayuno, pan tostado, fruta y una taza de chocolate caliente. Eso suena delicioso. Yo prefiero café negro y unas galletas. Claro, porque tú no cocinas nada por la mañana. Exactamente. Mi desayuno ideal es algo que no requiera esfuerzo. Después de desayunar, me visto y reviso mi mochila para la universidad. Yo hago lo mismo, pero siempre olvido algo. Una vez salí sin mi billetera. No puede ser. ¿Qué hiciste? Pedí dinero a mi compañero y me invitó a café, así que todo terminó bien. Siempre tienes suerte. Yo salgo de casa a las 7:20. Voy en autobús hasta la universidad. ¿Cuánto tardas? Unos 20 minutos si no hay tráfico, pero a veces llego tarde por los atascos. Eso pasa en todas partes. Yo voy en bicicleta. Así no dependo del tráfico. ¡Qué bien! Debe ser bonito andar en bici por la mañana. Sí, el aire fresco me despierta, aunque a veces llego sudando. Entonces necesitas otra ducha al llegar. Exacto. Mi segunda ducha del día, antes de enseñar español. ¿A qué hora empiezas tus clases? A las 9. Pero si mi bici tiene un problema, llego a las 9:05. 5 minutos. ¿Eso todavía es puntual para ti? Sí, ya soy un hombre responsable. ¿Y tú? ¿A qué hora empiezan tus clases? A las 8. Por eso salgo temprano. No me gusta llegar tarde. Qué disciplinada eres. Yo necesito aprender de ti. ¿Puedes empezar levantándote antes de las 8? Lo intentaré. Un día. Después de mis primeras clases, suelo tomar un pequeño descanso. Tomas otro café, ¿verdad? Obvio. El segundo café es más importante que el primero. Eres adicto al café. Yo prefiero escuchar música en mi descanso. ¿Qué tipo de música escuchas? Música latina. Algo alegre para mantener la energía. Seguro bailas incluso en el pasillo de la universidad. A veces sí. Mis amigos ya están acostumbrados. Eres única, Sofía. Después de las clases, ¿qué haces normalmente? Voy a la cafetería con mis amigos. Hablamos, reímos y comemos algo dulce. Es verdad, pero la cafetería tiene pasteles deliciosos. Voy por los pasteles, no por el café. Depende, a veces una ensalada, a veces un bocadillo, pero mi plato favorito es la paella. Ah, la paella. Me encanta, pero no sé cocinarla. No te preocupes, yo te enseño un día, aunque mi paella nunca sale igual 2 veces. Eso suena peligroso. Después del almuerzo, ¿duermes la siesta como muchos españoles? Por supuesto,
La siesta es sagrada. Media hora y vuelvo a la vida. En México también nos gusta descansar, pero yo uso ese tiempo para revisar tareas. Eres demasiado responsable. Yo necesito recargar energía. Si no, me convierto en zombie. Bueno, la siesta tiene sus beneficios, aunque si duermo más de 30 minutos, después no puedo dormir por la noche. Exactamente. La siesta debe ser corta, como un beso rápido al sueño. ¡Qué poético, Mateo! Nunca pensé que hablarías así de dormir. Dormir también es un arte, Sofía. Después del almuerzo, tengo clases de dibujo y diseño por la tarde. Suena muy creativo. ¿Te gusta dibujar? Sí, me encanta crear cosas nuevas, jugar con los colores y las formas. ¡Qué bonito! Yo no sé dibujar ni una casa. Vamos. Seguro sabes hacer un sol y una nube. Sí, pero mi nube siempre parece un brócoli triste. Pues al menos es saludable. ¿A qué hora terminan tus clases? Terminan a las 5 de la tarde, pero a veces me quedo más tiempo si hay proyectos. Yo termino mi trabajo a las 4:30 y luego voy al gimnasio. ¿Vas al gimnasio? No te imaginaba tan deportista. Bueno, no voy todos los días, solo cuando tengo energía. ¿Entonces vas una vez por semana? Más o menos. Depende del clima, de la luna y de mi motivación. ¡Eres increíble! Yo prefiero bailar por la tarde. Es mi forma de hacer ejercicio. Eso suena más divertido. Yo quiero aprender salsa contigo. Perfecto. Pero cuidado, porque cuando bailo salsa no paro de moverme. Yo seguiré tu ritmo si no me caigo. Después de bailar o estudiar, vuelvo a casa y preparo la cena. ¿Cenas temprano o tarde? Depende del día, pero normalmente ceno a las 8. En España cenamos más tarde, a veces a las 9 o 10. ¡Wow! Eso para mí ya es hora de dormir. Por eso los españoles dormimos poco. ¿Qué sueles cenar? Algo ligero, una sopa, pan y fruta. Yo preparo arroz con verduras. O a veces hago tacos. ¡Tacos! Eso suena delicioso. Algún día me invitas, ¿eh? Claro, pero tú traes el postre. Trato hecho. Llevaré flan o churros con chocolate. Perfecto. Después de cenar, me gusta ver series en línea. ¿Qué tipo de series te gustan? Series románticas o de comedia. Me hacen reír y olvidar el estrés. Yo prefiero documentales, aunque a veces me duermo antes del final. Entonces no aprendes nada. Bueno, aprendo a dormir rápido. Eso también es útil. Después de ver series, leo un poco antes de dormir. ¡Qué buena costumbre! ¿Qué lees ahora? Un libro sobre creatividad. Me inspira mucho para mis proyectos. Interesante. Yo leo mensajes en mi teléfono. ¿Eso cuenta como lectura? No, Mateo. Eso no cuenta. Eso es procrastinación digital. Suena muy profesional esa palabra. Deberías leer más libros. Te haría bien para tus clases. Tal vez. Pero los libros no tienen emojis. Por suerte. Si tuvieran emojis, nadie aprendería ortografía. Tienes razón. Bueno, ¿a qué hora te duermes? A eso de las 11. Pero si estoy cansada, antes. Yo intento dormir a las 12, pero siempre termino mirando videos. Lo sabía. Eres adicto al teléfono. Sí, mi dedo ya tiene memoria automática para abrir redes. Deberías hacer un detox digital una vez por semana. ¿Un qué? Apagar el teléfono y disfrutar del silencio. Eso suena más difícil que correr una maratón. Es por eso que es un reto. Bueno, te prometo que lo intentaré un día. Quizás un domingo lluvioso. Hecho. Y mientras tanto, seguimos con nuestras rutinas de cada día. Sí, aunque mi rutina cambia los fines de semana. Ah, cierto. Cuéntame, ¿qué haces los sábados y domingos? Los sábados me levanto más tarde, como a las 9 o 10. ¡Qué lujo! Yo también duermo un poco más los fines de semana. Desayuna tranquilo. A veces voy al mercado o paseo por el parque. Me encanta ir al parque.
El aire fresco me da energía. Luego quedo con amigos, vamos al cine o tocamos guitarra en casa. ¡Qué plan tan bonito! Yo salgo con mis amigas a bailar o a tomar un helado. Siempre baila, Sofía. Tu vida tiene ritmo todos los días. Claro, la vida sin música es muy aburrida. Estoy de acuerdo. Por eso toco la guitarra cada fin de semana. Deberíamos hacer un concierto juntos. Tú tocas y yo bailo. Sí, y lo grabamos para los oyentes del podcast. ¡Idea genial! Un especial musical de Spanish Through Podcasts. Nos van a llamar los locos del español. Perfecto. Así nadie se olvida de nosotros. Bueno, Sofía, hablando en serio, me gusta tener una rutina, pero también dejar espacio para lo nuevo. Estoy de acuerdo. Una buena rutina te da equilibrio, pero la sorpresa te da vida. Exactamente. Sin un poco de cambio, los días se vuelven iguales. Y si todo es igual, nos aburrimos. Por eso, mi rutina ideal incluye trabajo, descanso y diversión. Y la mía incluye risas, baile y chocolate caliente. Suena perfecta. Deberíamos intercambiar rutinas una semana. Vale, pero tú tienes que levantarte a las 6:30. No, eso ya es tortura. Entonces mejor seguimos cada uno con su rutina. Sí, así estamos todos felices. Mateo, ¿te has dado cuenta de que ya es hora de cenar? Tienes razón. Mi estómago ya está hablando en español. Entonces vamos a terminar el episodio aquí. Buena idea. Hoy hemos hablado de levantarnos, trabajar, estudiar, comer, descansar y dormir. Toda una jornada completa en un podcast. Sí, ahora los oyentes pueden practicar sus frases favoritas y escribir su rutina en los comentarios. Exacto. Queremos leer vuestras rutinas en español, aunque sean diferentes o divertidas. Cuéntenos, ¿a qué hora se levantan? ¿Qué hacen después del trabajo o de la escuela? Y no olviden seguirnos, porque en el próximo episodio vamos a hablar de comida y hábitos saludables. Eso me encanta. Ya estoy soñando con tortillas, frutas y postres. Mateo, primero rutina sana, después postres. De acuerdo, Sofía. Gracias a todos por escuchar Spanish Through Podcasts. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. No olviden practicar todos los días, porque aprender un idioma también es una rutina. Muy bien dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, y recuerden, un café, una sonrisa y un poco de español cada día. Chao amigos. Cuídense y que tengan una rutina llena de alegría.